Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No tengo idea que ahora nos van a ver. Pero, o nos van a escuchar. O nos van a escuchar, bueno, como sea, digamos. Bienvenidos a Sobreseídos, abogados y una periodista que habla. Yo estaba pensando que a lo mejor podría ser Sobreseídos, ciudadanos que hablan. Cuando tenemos a la Fran, ciudadanos que hablan. Me gusta, me parece. Bueno, ya se presentaron ellas mismas. La Fran Contreras Hola, ¿cómo aquí, estamos? Bárbara nuevamente aquí, digamos, estamos todos felices y contentos. Y yo tengo que partir diciéndoles lo siguiente. ¿Por qué les dio con mi corte de pelo? Porque te ves bastante mejor. O sea, a ver. O sea, te ves bien, ya, te ves bien. Mira, hasta Yoyi, que es nuestro súper mega técnico, que la gente que no lo esté viendo ni lo escuchan, pero él se hace escuchar y también te piropió. Fíjate que te queda muy bien. Te queda muy bien el pelo más corto. Marcelo para todos. ¿Ah? No, no, solo para la María Los Ángeles. ¿Y qué mal jingle sería ese, además? Marcelo para todos. Suena como a jingle de Joaquín Lavín, la verdad. Que nos convoquen y salgamos de esto. Salgamos de aquí. Salgamos, ya. Jara y sus dichos sobre el estallido social. Fran, yo de verdad no he escuchado que esto fue en la mañana. Doña Janet. El contexto. A ver, eso, por favor. ¿Verdad que recordamos la mellada entrevista de Evelyn Matei en Clapes UC? La palabra mellada o mellado, ahorrémosla. Oh, God. Adiós. No, tuvimos Clapes UC. Sí, claro. Esta vez fue el turno de Janet Jara, la candidata al oficialismo, donde ella señaló que ella no iba a tomar, no iba a hacer autocríticas respecto a lo que había pasado en el estallido social, porque no le correspondía hacerlo. ¿Y por qué no le correspondería? Según ella. Según ella, ella no era autoridad en ese entonces. Entonces el que debiese tomar... Bueno, que digamos que el incumbente no podría tomar la responsabilidad en este minuto, pero... A ver, pero esperemos un poco, Fran, pero esta pregunta se la hacen en un contexto del debate, por lo que tú dices, ¿no? Es un debate, una entrevista. Es una exposición. Perdón, una exposición, ya. Es que yo no entendía mucho el concepto del contexto. No, está bien, tranquila. ¿Se apela el de la Católica? No, sí, Clapes. Estamos queridas. Claro. Ya. El tema es que ella se lo preguntan, pero se lo están preguntando en su rol de candidata presidencial. Exacto. Desde luego, por lo tanto le están preguntando una opinión que yo creo que cualquier persona espera que un candidato presidencial dé sus opiniones respecto de todo, en general, salvo cuestiones que ya sean muy personales. Por lo tanto, la salida la encuentro bien mala. Sobre todo considerando que ella sí dio bastantes declaraciones respecto al estallido social. ¿En su momento? Sí. Ella defendió a los presos del estallido social. ¿Y la polerita? Claro, y tiene también una foto con un corpóreo del perrito, ¿El además. perro matapaco? Sí. Yo tengo que decirles que era tan mi curiosidad, porque pensé que a lo mejor esta cuestión era un chanterío, digamos, que había sido una foto trucada. La pasé por 2 inteligencias artificiales y las 2 me dijeron de que efectivamente la foto era de ella. Pero si ella lo reconoció. Qué vergüenza. Ella lo reconoció, no sé, en algún medio, y la verdad es que hoy en día los candidatos están por todos lados, redes sociales, etcétera, lo reconoció y dijo que estaba muy arrepentida de aquello y que en todo caso no era el espíritu aquel. La verdad es que, insisto, una respuesta que no convence. Cuando a mí me hablan de esa clase de arrepentimientos, la verdad las cosas yo no compro. Y la razón es simple, porque al final puestos en el mismo lugar donde estaba, en el año 2019, ¿habrían hecho lo mismo o no habrían hecho lo mismo? Ahora el punto es que cuando ella pide perdón por el perro macatapaco, entre comillas, ella dice que la polera se la regalaron para su cumpleaños, como un acto simbólico, y trata de quitarse esto, entonces... Supongamos que eso fuera cierto. Hay un tema de convicciones también. Pero ¿por qué además aparece con el corpóreo el matapacos después? Es que esa foto no ha respondido. Sí, claro, absolutamente. Oye, y hay que recordar también, Fran, que últimamente la señora Jara ha tenido bastantes errores, por decirlo de alguna manera. Desaciertos. Por ejemplo, desaciertos, errores, etcétera. Estamos siendo muy amables con ella. Por cierto, el tema de la temporada. Me encantaría que Janet, escúchame, Janet, estás invitada al Sobreseídos. Y José Antonio Cast también podría venir si quiere. Oye, y ojo que Janet
también es abogada. Exacto, eso acabamos de decir. Totalmente. No, que como estamos con panel abierto, hoy día tenemos a ti como claro. la excelente periodista que eres, entonces aquí no obsta, además, aunque no fuese abogada, Sí, igual claro. viniera. Y yo les estaba recordando esta mala jugada que le hizo Solita con el tema de la temporera. Ay, sí. Oh, sí. O sea, ¿cómo a uno se le ocurre decir que ejerció algún oficio cuando en verdad no lo ejerciste? Y quienes sí lo han ejercido con mucha dignidad y con mucho sacrificio, según he entendido y he leído y he visto, se hace suya este oficio para sentirse más cercano a la gente y no tenía idea de distinguir una fruta de otra o una práctica de otra. Fue muy fuerte. De hecho, TikTok y Instagram tenían reels de temporeras contando sus experiencias y lo doloroso que fue el comentario de Jara, que quizá uno que es de la ciudad y uno no tiene tanto uno lo contacto ve. con el oficio, claro, uno no le ve la gravedad del asunto. Yo creo que también, no sé si vieron el debate del Gore del Bio Bio, No lo vi. donde ella dice que el Partido Comunista o su sector busca la paz y todos la empezaron a hacer. Eso lo vi. Es verdad. Entonces creo que sí se ha metido bastante autogoles, también con la cuna de mimbre, La que cuna al de final es la mimbre. más cara de todas las Sí, cunas. claro. De esa época. Ir a Chimbarón, sí, claro. De en la esa época- Claro, época. en la época carísimo. el mimbre era muy caro. Exacto. Y Chimbarongo, no, me tocó justo pasar por Chimbarongo ese día que hizo la declaración, entonces estuve tentado en comprarme una, pero para mí, digamos. Oye, la podríamos haber Una cama de traído. mimbre. Una cama de la mimbre, podríamos tener digamos. acá. Pues Una habría cama. habría sido entretenido. Así Cámaras de mimbre, yo digamos, claro, yo programas creo de que mimbre. los debates para doña Janet son bastante complejos. Sí. Ella ha tratado de mantener esta imagen de la señora simpática, Buena onda. stand-up comedy, Sí, claro. pero ella tiende a ser pasiva-agresiva. Es que eso en algún minuto te pasa la cuenta. Mm, La sobreexposición te pasa la cuenta, pero también la subexposición también. mm. A ver, lo que está haciendo Jara es tratar de posicionarse. En perspectiva lógica, digamos, está bien. Lo que está haciendo Mateo hoy día es recuperar control de la agenda. También está bien, instalando temas, etcétera. El que no va a poder mantenerse durante mucho rato silenciado, José Antonio Cast, no puede. Claro. Le resulta insostenible. Porque en algún minuto va a tener que hablar. Y en algún minuto le van a volver a preguntar si lo que decía el 2017 y lo que decía el 2021 se condice efectivamente con lo que pensó hoy día. O sea, por ejemplo, va a proponer, como lo hizo antes, eliminar la ley de aborto en 3 causales. O sea, hubo Por una, ejemplo. como última información, no sé si vieron el proyecto que acaban de presentar en el Leonidas Congreso Romero. respecto, pero lo voy a buscar Oye, mientras sigan tú hablando, yo lo buscas, busco. yo quiero cerrar el tema de Jara. Ok, ya. ¿En qué sentido? En el sentido que, de acuerdo a las últimas encuestas, me refiero a las que surgieron durante este fin de semana y el día lunes, ¿no es cierto? Que algunas difieren respecto al tercer lugar, que Sí. ese es otro tema. Sí, sí. Pero las encuestas y los especialistas, ¿qué es lo que señalan? Que esto que está haciendo Janet Jara, que ha hecho dos cosas fundamentalmente. La primera es alejarse de su propio sector y de su esencia, Claro. que es la esencia comunista. O sea, cuando ella se plantea y se autoproclama socialdemócrata, la verdad es que cualquier persona, y no hay que ser ni experto, ni profesional, ni haber pasado por la universidad para entender que esto es una contradicción del tamaño de una catedral. Así Eso en primer lugar. Sí. Segundo lugar, esta aparente cercanía que puede ser efectivamente yo misma, personal, yo le he elogiado desde el punto de vista de que tiene mucha empatía. Sí. Sin embargo, ojo, le está pasando la factura. ¿Por qué? Porque ella ya no está instalando temas de fondo. Ella solamente lo que está haciendo es apelar a esta, comillas, empatía, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque el candidato, cualquiera que sea, no puede crecer solamente En base a empatía. en base a la empatía. Sí, de acuerdo. De hecho, la última encuesta, ella tiene muy baja valoración respecto de temas duros, que son los temas que le interesan a la ciudadanía. Fácil. Economía, seguridad, salud, empleo, y estamos. ¿Sabes qué? A mí me- Inmigración. Y ella Pero, no crece. pero ojo, luego de ver todos los debates, me he dado cuenta que no solo Jara aduce en ese, o sea, cae en esa práctica, porque cuando parten los debates, José Antonio Cast tampoco profundiza mucho en los temas. La única que expone realmente con conocimiento los temas ha sido Evelyn Matei. Nos falta- nos falta yo no estoy tan de acuerdo. A mí me falta escuchar a José Antonio Cast digamos, exponiendo respecto a cosas más digamos, más complicadas, digamos, que se salga un poquito del... ¿Valóricas? Primero el tema valórico, digamos, yo creo que ahí va a terminar, digamos, en un minuto, va a terminar teniendo que dar sus explicaciones. Pero para el otro lado, siempre me queda la sensación, a lo mejor en eso diferimos, Bárbara, a lo mejor en eso diferimos, Frank, pero siempre me queda la sensación de que lo que hace él es remitirse al nombre del plancito, del plan, digamos, que él tiene establecido,
el plan republicano, digamos, que no sé, porque tiene nombres bastante folclóricos, digamos, para cada una de las cosas. Plan Pero Centinela. después del plan Centinela, digamos, una cosa así como. Pero después de eso la bajada es una cosa que de verdad lo complica. ¿Me explico? Sí. En el plan Centinela, que habla, por ejemplo, del tema de las cárceles. No, es Cancerbero. El Cancerbero. El del perro de 3 cabezas. El plan Cancerbero, tenéis razón, el plan Cancerbero dice que va a aumentar a 5.000 gendarmes, digamos así, de la nada. ¿Cómo lo hace? No ¿Con sé, qué presupuesto? Y que van a aumentar las Ese es el cárceles, y que van a tema. aumentar la capacidad carcelaria, la hotelería carcelaria la van a aumentar a 100.000. Tengo la respuesta a ello. Echar a funcionarios públicos. Esa es la respuesta. Bueno, eso Puerto no, Rico. no es solamente contratar no más es el único gente. candidato que lo dice, pero yo solo quiero hacerles un contrapunto al respecto. Ok. Aquí O sea, encontré de acuerdo a la el última proyecto, encuesta todo Criteria, que también midió las aptitudes de los candidatos, y en esa encuesta se señala que en el caso de Jara, lo que yo estaba comentando, que la empatía sí es lo que más se destaca como un atributo, pero es ciertamente también lo que más la perjudica, porque no se destaca en los temas país, por decirlo así. A diferencia de precisamente de José Antonio Kast, que sí, por lo menos en reconocimiento de las personas, logra un mayor porcentaje de aceptación y de atributo respecto de estos temas que son ejes. Y Matei, fíjate que Matei tiene también una mejora en cuanto a la empatía y en cuanto a la conciliación, pero tiene una ventaja. Y tiene la siguiente ventaja, que es más pareja, no destacan mayormente en uno o en otro, es decir, ni en empatía, Digamos, es más pareja, por lo tanto tiene más posibilidades de crecimiento. Pero yo sí quería dejar en claro que por lo menos desde esta encuesta, sí José Antonio Kast es percibido, no estoy diciendo que lo hagan, Sí, claro. es percibido como un candidato que sí instala estos temas que son los temas eje. un amigo de nosotros tres, Eugenio Figueroa, suele decir de que nunca es como es, sino que siempre es como parece. Ah, bueno. Esa es la clave. Eso es comunicación estratégica, Absolutamente. absolutamente. Bueno, ¿puedo leer el nombre Sí, del por favor, proyecto? el proyecto de ley. Maravilloso el nombre. Ya, aquí viene. Se llama Proyecto de Ley Tengo Fe en Dios. Mentira. Fortalece a la familia y el vínculo de la madre con su hijo. Modifica el Código Sanitario para prohibir el aborto por causa de... y establece medidas de acompañamente para las víctimas. Es que no puedo decir esa palabra en YouTube. Así que eso. Solo quiero decirte que normalmente cuando uno se mete a revisar proyectos de ley, normalmente los proyectos de ley no son presentados por un diputado, son presentados por varios. Así es. Pero- Lo presentó solo Leonidas Romero. Pero Leonidas, ¿en dónde está domiciliado hoy? A ver, Porque Leonidas Romero fue alcalde por Renovación Nacional, luego fue diputado por Renovación Nacional, luego se cambió al Partido Republicano, lugar donde no duró mucho tiempo, luego volvió a Renovación Nacional, luego se fue de Renovación Nacional Guau. y ¿Al ahora Partido está el Social Partido Cristiano? Pero también se fue, po. Está peleado con los social cristianos. sí, pues sí se fue. Estuvo en lo social Estuvo cristiano. un tiempo coqueteando con los social cristianos en la Francesca Muñoz, pero después de eso se fue y hoy día está en los nacional libertarios. Ah, Yupi. Por Ya. lo tanto, este es un proyecto presentado por la bancada, integrada por 3 diputados, hasta donde entiendo, no, 4 con Gloria Navellán, y presentado por un diputado de esa bancada, y que va a poner en severos aprietos probablemente a muchas personas del lado de la derecha. Porque evidentemente es un tema complejo. O sea, para quien no quiera meterse en los temas valóricos, porque está tratando de plantear de que el único eje de la campaña es la seguridad, la seguridad, la seguridad, va a tener que empezar a dar explicaciones valóricas. Y esto es complejo. No, y él también, él dio una declaración que él dijo que en eso no sé, él, si bien no está de acuerdo con el aborto, sí va a mantener las 3 causales, lo dijo, Ya, pero ya, porque era la ley, y la ley ya está. Ahí, Pero ahí- la ley siempre se va a poder modificar. Claro, y ahí hay Bueno, una eso no fue justo. Puede ser que haya una erosión de su base de apoyo, digamos, que van a empezar a preguntar por qué, si antes estuvo dispuesto a tomar determinada tipo de postura, hoy día toma una postura más amarilla, digamos, más blandengue. No es la verdadera derecha, digamos, no. Bueno, eso. Bueno, Ya la nada otra cara... es igual. Nada, es será lo igual. mismo. Bueno, la otra cara de la moneda, hoy día escuchaba el programa de La Bárbara con Mauricio Israel que tocaron este tema de José Antonio Kast con, si bien no lo dijo, con Miguel Krasnov. Y en un punto nosotros tuvimos este fin de semana una carta que Evelyn Matei le manda a Sebastián Edwards, ya que en una entrevista muy maravillosa en Mesa Central con el querido Iván. De Mesa Central. Sí, Con me nuestro encanta. querido Iván Valenzuela, que nos... ¿Dónde está mi cámara, Yoyi? ¿Dónde está? Aquí. Iván Valenzuela, un beso con el respeto de su señora y chapó. Gran Maravilloso. Sí. Sí. Bueno, tributo. en este Perdón, programa... a mí en la casa me preguntan cuándo descansa Iván Valenzuela. Pero está todos los No, días. tiene break. A veces lo reemplaza Ramón Ah, sí, Ulloa. claro, sí, Sí. sí. Sí, lo veo todos los días. Ya, el tema es que Sebastián Edwards
dice, bueno, a toda esta gente que está en el centro democrático, ya sea de izquierda, le preguntan si va a votar por Evelyn Matei. Lo que Sebastián Edwards dice es que él, bueno, dio un par de atributos respecto a ella, etcétera, pero dijo que él no podía decantarse por su candidatura si es que ella no aclaraba sus dichos en la entrevista de Checho Irane respecto a las víctimas colaterales, ¿no? ¿Cómo fue Que fue una muy mala jugada que le hizo Checho Irane a la candidata, hay que decir. Buena onda el Checho Irane. Sé que muchos chilenos les molestó y ofendió lo que dije y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarle. Nada más lejano a mi intención, lo que dije yo en el sentido completamente diferente. La extrema voy a hacerlo resumido. No justifico, a las violaciones de derechos humanos no las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Mucho menos aceptar o justificar asesinatos y torturas de prisioneros. Nada podría justificar semejante acto. Ya, categórica. Hoy día lo repitió en ADN. Súper contundente. Le preguntó a Aldo Chabacase, así que... El criterio de ustedes, es una respuesta que viene tarde, es algo que viene a la hora y algo que podría haberse hecho después. A mí me pasa, yo tengo una respuesta súper dicotómica. Yo tengo una crítica. Por una parte pienso que era una respuesta necesaria de dar, en tanto fue emplazada para pronunciarse respecto a un tema que todavía sigue siendo muy sensible en nuestro país. Sí, claro. O sea, desde esa perspectiva, check, bien. Sí, okay. Sí me parece que la oportunidad en la que la hace no es la más adecuada porque vuelve a instalar un tema y una cuestión que surge desde una crítica, ¿no es cierto? Y vuelve a instalarlo en su propia cancha. No estoy de acuerdo con eso bajo el siguiente punto. El tema ha sido recurrente en las últimas entrevistas a figuras de la Concertación. Por tanto, era una exigencia que esto se diese. Sí me pasa que ya es un problema endémico del equipo de comunicaciones de la candidata, que ahí yo tengo mis puntos de vista, etcétera, que la entrevista de Edwards fue hace 2-3 semanas atrás y siento que quizás dejaron pasar mucho tiempo, sí. Exacto. O sea, así coincidimos, Franci, coincidimos. En el fondo están diciendo, Pero sí ella tenía que hacerle el guiño al centro, sin duda. tenía que aclarar ese punto porque iba a volver de alguna u otra manera y era un fantasma que si tú entras a redes sociales está absolutamente instalado la Evelyn Matei y la... Ahora no sé si será necesario que lo hubiera repetido. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que además sirve para emplazar a los otros candidatos de la derecha. Eso sí. Porque en el fondo obliga también a Parisi a pronunciarse respecto a esto. Y Parisi tiene una base de electorado bien curiosa, digamos. Donde está Pamela Giles, donde están los emprendedores de clase media, Antofagasta, etcétera. Obliga a Kaiser a pronunciarse, quien ya se pronunció, de hecho, hoy día está enfrentando, digamos, al servicio electoral respecto de la continuidad de su partido. Y por sobre todas las cosas, emplaza a José Antonio Kast, que Kast en esto trata como de que el tema no existe. Kast, el mismo que fue emplazado por el tema de Krasnov, el mismo que fue a Punta Peuco alguna oportunidad, digamos, a visitar a los presos, a lo que ellos denominan presos políticos militares. Que en la última elección estaba en duda si ir a visitar a la familia Augusto Pinochet o no. Y de hecho, Fran, tú me recordaste el otro día una cosa muy, muy puntual. La mala suerte persiguió a Kast al punto, porque finalmente el guionista de Dios es maravilloso, que los ideales de Pinochet termina muriéndose justo antes de la segunda vuelta. El viernes antes del domingo de la elección. Y el sábado fue el funeral, por tanto ahí estaba la duda si José Antonio Kast iba a ir a la iglesia o no. El guionista de Chile es maravilloso. No falla. No, es certerísimo. Oye, tenemos varios otros temas que tocar. Sí. Por lo pronto uno bien sensible, triste y muy penoso, que es el tema del accidente en la mina del Teniente. Andesita. Y hay muchas preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que procede legalmente ahora? ¿Qué queda para la familia? Lo primero, digamos, nuestras condolencias y nuestro sentido pésame, es una situación trágica. Uno no dejaba hacer nunca mentalmente el paralelo y tener la esperanza de que ocurriera como hace 15 años atrás, que los mineros los encontráramos vivos, y lamentablemente acá el desenlace fue realmente triste. Sí, mira, a mí me pasa que el día lunes, cuando partimos el programa, el Cómo Estamos Hoy, que se hace acá también en TVX, partimos hablando del tema y fue inevitable comentar lo mismo que dices tú, Marcelo, que dentro de todo este contexto es casi imposible desdoblar sin no tener presente la situación del 73 que fue tan opuesta. ¿Y bajo qué perspectiva? Bajo el punto de vista de la esperanza. Recordemos que en el caso de la minera San José,
de la mina San José, perdón, fueron 17 días en que no se tenían señales de vida de estas personas, de estos 33 mineros. Por lo tanto, y muchas voces en esos momentos los daban a todos por muertos. ¿Qué? Entonces acá, en contraste con esta situación muy terrible que ha pasado en la mina del Teniente, son pocas horas, ¿no es cierto? Y todos albergábamos las esperanzas de que aquí sí hubiera una opción, y no la hubo. Y yo hago el punto crítico, primero, del punto de vista, y lo dije también en el programa, de lo que se conoce hoy en día como la gestión de víctimas. Ay, sí. O sea, Perfecto. hay un error en principio, estoy hablando del caso de ahora, de la mina del Teniente, por cuanto las primeras horas fueron muy confusas, cero información, no había información directa con las víctimas, Sí. que fue un aprendizaje que se hizo ya hace 15 años atrás Ujú. y que resultó ser tremendamente exitoso. Y cómo no recordar al presidente Piñera, lo siento, pero no puedo no mencionarlo, Ujú. con lo que parecía una locura frente a todo el mundo, Chile y el mundo, con su famosa nave, está el Fénix, Sí, claro. Ujú. y logra finalmente, después de casi 70 días, o sea, materializar un verdadero milagro, que no lo hizo él, pero sí lo empujó. O sea, yo diría Entonces- que en parte sí lo hizo él, porque, No me o refiero sea, que todo el milagro sí, no lo hizo no, él. a lo que yo voy es que, ¿por qué digo que sí lo hizo él? Porque hubo, a ver, si tú hablas con distintas personas que estuvieron involucrados en esto, lo que ellos cuentan es lo hincha que fue el presidente Sí, Piñera. O sea, él absolutamente. llamó a cada uno de ellos y muchos de ellos le respondieron, pero si tú estás loco, ¿qué quieres que hagamos? Entonces sí, efectivamente, yo creo que más allá podemos, porque la película de los mineros deja como que No, muy no mal. hizo nada. Lo Y- único y bueno creo de que- esa película era Antonio Banderas. No, Mario Casas. Yo quisiera plantearle en otros términos. La película deja como que Lawrence Goldberg no hubiera sido un héroe. Y el que héroe no lo fue. No, Lawrence Goldberg es el héroe. Es que depende, pues a ver, acuérdate que en algún minuto de la vida Lawrence Goldberg le dice a la familia, ¿saben qué más? Sí. Olvídense, están muertos. Y la familia se enoja y le empieza a dar cuestión. O sea, quien definitivamente siempre tuvo la esperanza de que esta cuestión funcionara y se la jugó por el completo para que no, fue Sebastián Piñera. Ahora, Exacto. sin duda, pero ahora volviendo al tema, y aquí les dejo la palabra a ustedes, yo insisto, yo creo que la gestión de víctimas en los primeros días fue francamente Deplorable. deplorable y teniendo más todavía en cuenta que se trata de una empresa del Estado, no es una minera privada. Estamos hablando de Codelco, del gran sueldo de Chile, ¿no es cierto? Y donde la gestión y la preocupación por los trabajadores, que dicho sea paso, estos 6 mineros fallecidos pertenecían a una empresa externa, a una empresa contratista. Claro. Sí. Entonces, y sus familias y compañeros de trabajo alegaban condiciones que no eran las condiciones Mm. básicas o mínimas para trabajar. Y está En un bien, gobierno sí. cuya ex ministra del Trabajo, hoy precisamente, candidata claro. presidencial, debió haber tenido como principal preocupación una actividad tan riesgosa, porque la actividad minera por sí es riesgosa. Tiene que- Pero te tengo dos puntos. A ver, ¿Qué le vas a pedir a la ministra del Trabajo que no se hizo cargo de los 2 funcionarios de la moneda que fallecieron en su administración? toda la razón. Y por otro lado también está el tema de, como tú hablas, la gestión de víctimas, también está el tema de comunicaciones del gobierno, También. que el presidente apareciese. ¿Cuántos días después? No, son 40, eran 38 horas, no, era mucho Este rato. gobierno llega tarde, llega bien seguido o bien tarde. O sea, acuérdate cuando aparece el caso. ¿Se quedarán dormidos? Mm, No sé, pero ¿qué les yo, pasa? yo, yo, ¿Qué yo les pienso, pasa? yo pensaba en el caso de. Pobrecito, es que tiene que cuidar a la guagua, punto, se pasa de largo. Bien. Yo produce Violeta trasnoche, requiere más claro. cuidado. Yo se produce trasnoche. No, lo que pasa es que. Hasta yo hice Yoyi está muerto de la risa. No, lo que pasa con esto es que a mí también me recuerda el caso del sicario que se arrancó. Vinimos a ver 5 días más tarde. O sea, la verdad de las cosas, acá hay un desfase entre el derecho que tiene la ciudadanía a poder estar enterado de lo que pasa y cómo el gobierno maneja las informaciones. Pero si la familia se enteró por la prensa de sus familiares. Ese es el tema. Ese Es es el triste, es tema. indignante. No, y después de esto, yo sé que tú tienes más preguntas, Fran, después de esto, todos aparecen hablando, diciendo vamos a hacer una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
que puede que funcione, puede que no funcione, yo tengo mis reparos Pero respecto de eso. De hecho, la plantearon los comunistas, o sea, Sí. el mismo partido de la ministra del Trabajo que no, bueno. Bueno, a mí me llama la atención porque, bueno, tengo mis reparos respecto de eso y lo voy a decir muy brevemente. A mí me parece que si existe en paralelo una investigación por parte del Ministerio Público, una técnica por parte del Senajemín, yo creo que una investigación de estas características de carácter político, que no es vinculante mayormente, no es vinculante, que se puede demorar meses, 1 año, 2 años quizás, va básicamente, creo yo, a interrumpir el trabajo de las investigaciones que sí son reales y verdaderas y que sí establecen certezas a la hora de determinar responsabilidades. Eso es lo primero. Lo segundo, y lo desconozco, pero lo pregunto, ¿es realmente necesario, siendo Chile un país minero, armar una comisión internacional para investigar esta situación? Yo creo que es para quitarse un poco las responsabilidades, porque de una u otra manera van a decir que se arreglen por acá, arreglen por allá. Entonces es darle un pie a algo un poquito más abierto, pero también depende a quién contrates para esta auditoría externa, etcétera. Yo sí creo, quizás me voy a equivocar, no soy abogada, pero que el Consejo de Defensa del Estado debiese querellarse al respecto, pero sería querellarse contra el propio Estado, Que ¿no? Normalmente el Estado se querella muchas veces en esta clase de causas. Por ejemplo, la causa sobre violación a los derechos humanos se persigue responsabilidad de entes estatales. Entonces, no hay problema con eso. Lo que sí me parece que esto va a generar, esto va a abrir una segunda controversia. Algo lo forzabas tú hace un rato. El rol de los subcontratistas. El rol de los subcontratistas es un rol relevante, pero no es el único rol. O sea, si es efectivo lo que dicen, que efectivamente los containers donde estaban estos lugares de seguridad estaban cerrados porque, según Codelco, se robaban las cosas desde adentro. O si es que los GPS que usan, que no son GPS, pero son más preciados los AirTags, digamos, que cualquier otra cosa, estaban registrados no tanto para encontrar gente, sino que más bien para evitar que la gente se les escapara o que la gente, digamos, se fuera del trabajo intempestivamente, digamos, con una especie de reloj control. Significa que tenemos un problema severo de seguridad respecto de cómo se ejerce la minería. Por supuesto, por supuesto. Y además que, mira, otro tema interesante a propósito de tu pregunta del Consejo de Defensa del Estado. Normalmente el Consejo de Defensa del Estado tiene legitimación activa, así se llama técnicamente. Sí. Tiene el derecho a hacerse parte en las causas penales, estoy hablando de las penales, cuando se ve afectado el patrimonio del fisco, que aquí pareciera ser lo contrario, no en sede civil. Sin embargo, ojo que acá pueden haber distintas figuras. De partida, hasta hace no mucho tiempo atrás, la responsabilidad penal, Fran, solo era respecto de personas naturales. Así, claro. Es decir, tú, Francisca Contreras, No, Marcelo Brunet. el señor Marcelo Brunet, nuestro querido Yoyi, quien habla, Bárbara. etcétera. Hace ya un tiempo se modificó aquello y se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque antes respondía el representante legal de esa persona jurídica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la investigación del Ministerio Público, que apunta, su hipótesis es descartar o confirmar un homicidio culposo, que en términos súper simples es un homicidio por negligencia. Y si esa negligencia y si esa hipótesis se logra acreditar, quienes van a ser responsables es la persona jurídica, es decir, Codelco, en primer lugar. Sí, pues. O eventualmente también el subcontratista, pero derivado de Codelco, porque se alega que las faltas y la negligencia dice relación con las condiciones de trabajo que propicia, en este caso, no el contratista, sino quien hace el encargo, más no quien lo ejecuta. Por lo tanto, aquí, ojo con ese tema, porque aquí eventualmente el Consejo de Defensa del Estado sí se puede involucrar. Recordemos que no son pocas las situaciones en las que ha habido directamente casos de corrupción a raíz de compras, a raíz de contratación de servicios, etcétera, y por ahí también se puede abrir una nueva arista. Qué mal timing, Paco Delco, en un periodo súper bueno para el cobre, Sí, pues. donde tienen producción mínima. Entonces, Máximo Pacheco tiene mucho que responder a No sé, ¿a qué te refieres con producción mínima? que hay un... Podrían estar produciendo más. Máximo Pacheco lo anexa que van a incorporar nuevas tecnologías. Hoy día la demanda por cobre o cátodos de cobre Altísima. está muy alta. Sí, pues. Entonces, ellos además están con una deuda muy grande, entonces una cosa no se condice a la otra. Entonces, al final, hoy día Máximo Pacheco está en una posición compleja, ya que tiene que responder esto, de por qué no están produciendo más, y segundo, tiene que responder ahora también Fíjate, el tema de seguridad de su gente. Fíjate que me llama la atención porque durante estos días, que ha sido, reconozcámoslo también, un bombardeo de noticias
totalmente justificado a propósito claro. de este terrible situación, hecho, accidente, no sé cómo llamarlo, donde expertos o gente de la mina, o sea, mineros derechamente, acusaban todo lo contrario, fíjate, Fran, decían que estaban tan exigidos, tan sobreexigidos en términos de producir más, que eso es parte, a juicio de ellos, de alguno de ellos, es parte de una de las razones y una de las causas por las cuales este accidente se produjo, entre otras. Pero creo que no sería incompatible una versión con la otra. No, porque Que estés produciendo menos porque tienes menos tecnología. Ah, y fuerza, más digamos, optimizado sí, y fuerza, eso y fuerza de tus trabajadores, digamos, actuar en forma Eso más sí. temeraria, digamos. Sí. Y ojo que igual es interesante la figura de las personas que Jurídica. están en este tema. No, más allá de Ah. jurídica, sino que en la mina San José Sí, eran mineros. Acá Sí. tienes técnicos, sí, claro. eran ingenieros Claro, muchos. sí. Entonces no es un equipo de conformación distinta. Claro. Pero No eso es el viejo, digamos, claro. pero personas, no, pero habían también Más mujeres allá de expertos. la edad, da lo mismo. No, no, pero No, los que ellos mineros se llama así dicen mismo. viejos. Ah, Se ya, dicen perdón. viejos. En jerga Cierto. minera, el que es minero, independientemente de la edad, Pero tenés se le 20 llaman años, viejos. el viejo. No El eran viejo. solo viejos. No. Es Creo una que el manera primero que amable. encontraron era viejo y el otro... Era un Oye, electricista. nosotros teníamos un tercer tema en honor a la obra, no yo vamos a creo que alcanzar a ya tocarlo. no. Así que no, pero sí tenemos un cuarto y último tema que es el tema que nos convoca. A ver. Oye, mire, yo he ido rescatando, fíjate, a lo largo de la gente que nos escucha y nos ve, que les gusta harto, fíjate, esta parte. Sí, la disfrutan. La disfrutan, que es la recomendación nuestra, digamos, lo que nuestro invitado normalmente recomienda. Así que hoy día vamos a tener volar tu 3 recomendaciones. Ujú. Fran, ¿cuál es tu recomendación? Yo quiero ¿Qué estás viendo, qué recomendar... estás escuchando? Quiero recomendar el... Ay, se me olvidó cómo se llama esto. Pero el restaurante Ambrosia de la chef Sí. Carola Bazán, ¿Ya? que es muy rico y los platos son generosos. ¿Son generosos? ¿Son Generosos. abundantes? Sí, son abundantes. Me parece muy Y bien. del libro quiero recomendar, que nunca está de más, volver a ese libro, Mujercitas, de May Lois Alcott, Ujú. que no hay que mirarlo en menos porque es un libro muy interesante respecto a cómo las mujeres han ido ganando sus espacios en el mundo y en la literatura y en otras cosas más. Bárbara, ¿qué estás leyendo tú? ¿Qué estás viendo tú? Sí, yo les quiero contar que, bueno, nosotros tuvimos en el capítulo pasado Marcelo Drago. Con Marcelo Drago, claro. Con Marcelo Drago. Marcelo Drago nos comentó, hizo 2 recomendaciones, Ujú. de las cuales yo ya concreté una. ¿Cuál? Me vi la serie Chespirito. ¿Ya? Buena. La amé. ¿En serio? Me encantó. No la he de visto verdad. todavía. Mira, está muy bien hecha. Para decir algo distinto a lo que dijo Marcelo, de verdad es muy... Te motiva desde el punto de Mira. vista de la perspectiva de que este señor era un señor que tenía un sueño, que toda su vida fue su sueño y que contra viento y marea lo logró y lo hizo. ¿Es cierto que ¿Es cierto que Gómez Bolaño parte haciendo el Chavo a los 45 años? No, porque ya llevaba más tiempo. Ya. Pero imagínate, estuvo durante 50 años, se emitió el programa. Pero mira, una cosa interesante. ¿Por qué Chespirito? Porque en algún momento el pobre era tan vapuleado cuando llegaba con sus ideas, ¿Ya? vapuleado total. Pero ¿Ya? finalmente terminaba convenciendo, porque tiene un talento natural. Un genio loco. Entonces alguien, un productor le dice, usted escribe, era un editor, le dice, ¿Sí? usted escribe como Shakespeare, como un Shakespeare, pero chiquitito, como Shakespearito. Y Notable. otra persona que estaba ahí en un estudio de grabación, porque él era guionista en ese momento, dice, ay, usted es Chespirito, porque no sabía pronunciar Shakespeare, Shakespearito. que era una cosa Claro. diminutiva, muy Notable. simpático. Oye, les recomiendo la serie, de verdad muy entretenida, muy buena. Es imposible no conectarse cuando uno era chico, cuando uno la veía, etcétera. Y lo segundo, comentarles del libro, que también lo recomendó Marcelo Drago, Sí. que lo encargué. ¿En serio? Sí. Yo también. Oh. Mentira. Ya, lo cargué, estoy esperando Se que llama Oscar Libre me lo Libro traiga. La madurez inteligente Sí. de Arthur Brooks. El de Brooks. Me voy Sí. a tener que comprar el libro Está también. encargado, pero no sé si es para ti, A Fran. ver, No. Es para no, nosotros. Porque es para la gente que está en la crisis 50. En la Ah, medianía de la edad. De hecho, el ejemplo que usaba Drago era muy bueno, porque era el caso de lo que le había pasado en su minuto, digamos, a Charles Darwin, que había conseguido a los 40 y algo años todo lo que tenía que hacer científicamente, y entonces se preguntó, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Si ya lo hice todo, digamos, ahora, Oh, y empezaba a ver que todos sus pares empezaban. No, ha sido un tremendo libro y qué bueno que tú lo has comprado. Y yo estoy esperando que me llegue porque. Así que, Fran, igual lo puedes leer porque Bueno. tú eres Sí, una claro. lectora voraz y nosotros lo que vamos a Buenísimo. hacer, el que lo termine primero, se lo presta. No le cuenta al otro. No se lo cuenta al otro. Y antes, No la- antes de terminar la última película, mi año en Oxford, ¿Ya? con la actuación de la Sofía Carson, que es maravillosa. Buena. Y es una linda película, pero compren pañuelitos. La van a, ¿En lo van a serio? necesitar. No, yo Entonces, la quiero no ver. la veré porque Yo no estoy tampoco. viendo cosas. Pero es una linda película. Mira, para ver cosas es esperanzadora. Para ver cosas con pañuelitos estoy leyendo, nos fuimos quedando en silencio, el libro de Daniel Mansuy que refleja cómo las 3 décadas más exitosas de Chile terminaron en algún minuto, digamos, llegando a un colapso. En Y el hace un- libro de Renato Garín. No vamos a leer nada. No. Perdón, Renato, yo sé que Salgamos- nos estás viendo. pero salgamos perdón, de ahí, por salgamos de ahí favor. mejor. Salgamos de Oye, ahí. sobreseídos. No, espérame. ¿No? Bueno, cortito, súper ¿Qué? cortito. Cuenta. Es que me acordé, una película que no es nueva, pero que de verdad vale la pena verla, ¿Cuál? que es la historia de Winston Churchill, Ah. que se llama Las horas más oscuras. Pero el Darkest Está- Hours es Con gran Gary película. Oldman. Con Gary Oldman. Película. Pero tremenda. Película Buenísima, inspirador extraordinaria. también y que me encantaría que muchos de los señores políticos la estuvieran viendo. Sobreseídos, abogados que hablan, periodistas que hablan, ciudadanos que hablan Y que comen galletas. y que comen galletas. Y que tienen Bien buena TikTok, galleta. Instagram, Claro. Facebook, Oye, sí, Spotify. En todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, Spotify, lo que sea, digamos. evalúennos en Spotify, 5 estrellitas. Eso. Evalúennos para saber que lo estamos haciendo Denle bien, que like, estamos en el miren, camino usen el correcto. dedo para arriba, digamos, denle like, Su- quiérannos, apláudennos, escúchennos y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias Adiós, totales. adiós. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.